Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. En el mundo del espectáculo, pocas declaraciones logran captar tanta atención como la que recientemente realizó el reconocido actor Cenk Torun. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad evidente, se convirtieron en tema central de conversación, tanto en los medios como en las redes sociales. El intérprete dejó claro que sus sentimientos y decisiones estaban motivados por un factor determinante: la belleza de Mahasin. La revelación fue percibida como un reflejo de la fuerte conexión emocional que lo une a su compañera de escena y de vida. Las cámaras captaron la emoción en su rostro, lo que dio aún más peso a sus afirmaciones. Las reacciones no tardaron en llegar y se multiplicaron en cuestión de horas. Seguidores de todo el país comenzaron a comentar la confesión, algunos con sorpresa, otros con comprensión. El hecho de que Torun eligiera hablar de manera tan abierta generó un aire de autenticidad difícil de ignorar. La audiencia, acostumbrada a la discreción del actor, se encontró de pronto frente a una revelación inesperada. La belleza de Mahasin, tantas veces elogiada, fue convertida en el eje de una declaración que ahora marca un punto de inflexión. Los titulares en medios digitales comenzaron a reproducir la frase exacta, subrayando la intensidad del momento. En estudios televisivos, analistas del entretenimiento discutieron la magnitud de las palabras de Torun. Algunos las catalogaron como un gesto romántico cargado de admiración. Otros, en cambio, lo interpretaron como un exceso de franqueza en un ámbito donde cada declaración se mide al detalle. Más allá de las lecturas, lo cierto es que la confesión logró instalar un debate sobre la influencia de la belleza en las relaciones humanas. En medio de todo ello, Mahasin permaneció en silencio, sin dar aún una respuesta pública. La expectativa sobre lo que dirá se ha convertido en la gran incógnita. Las imágenes que acompañaron la confesión mostraban a Torun visiblemente conmovido. Su voz, pausada pero firme, reforzaba el peso de cada palabra. Quienes lo escucharon afirman que el tono no dejaba lugar a dudas, se trataba de una confesión sincera. La naturalidad del momento se convirtió en un símbolo de espontaneidad dentro de un sector que a menudo se percibe como calculado. Los seguidores, atentos a cada gesto, destacaron que la mirada del actor parecía perderse en el recuerdo de su compañera. El instante quedó grabado como uno de los más comentados del año. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ambos artistas comenzaron a hacer tendencia. Fanáticos de diferentes países compartieron mensajes de apoyo, acompañados de imágenes y videos recopilados de sus apariciones conjuntas. La frase "haga todo" era por la belleza de Mahasin y yo, fue repetida miles de veces, transformándose en un lema entre sus admiradores. Incluso aparecieron publicaciones artísticas, desde ilustraciones hasta collages digitales. El fenómeno cultural generado por una sola confesión demuestra el alcance de la pareja en el imaginario popular. Con cada hora que pasa, la ola de repercusiones continúa creciendo. El entorno cercano al actor señaló que Cenk había estado guardando esas palabras desde hace tiempo. Aseguran que fue un impulso del momento lo que lo llevó a expresarse de esa forma. Esa espontaneidad, según algunos allegados, refleja la intensidad de lo que siente por Mahasin. También revelaron que Torun es consciente de la magnitud de su declaración y del eco mediático que tendría. Sin embargo, no se mostró arrepentido, sino satisfecho de haber hablado con el corazón. La autenticidad del gesto ha sido lo más valorado por sus seguidores. En este contexto, los periodistas comenzaron a indagar sobre la reacción de Mahasin.
Aunque ella no emitió declaraciones, su actividad en redes sociales fue observada con lupa. Una fotografía reciente, en la que aparecía sonriente, fue interpretada como una posible respuesta indirecta. Los fans analizaron cada detalle de esa publicación, desde el mensaje escrito hasta los colores elegidos. Todo fue puesto en relación con la confesión de Torun. La especulación no hizo más que aumentar el interés. Mientras tanto, la industria del entretenimiento se beneficia del revuelo mediático. Los programas de televisión dedican segmentos completos a analizar lo ocurrido. Se emiten entrevistas pasadas, fragmentos de escenas y declaraciones antiguas para intentar contextualizar la confesión. Productores y expertos en marketing destacan cómo un momento tan simple puede transformarse en un fenómeno masivo. El caso de Torun y Mahasin se suma así a la lista de episodios que marcan un antes y un después en la percepción pública de las celebridades. El interés del público sigue en aumento. Teng Torun, conocido por su discreción, sorprendió precisamente porque rompió con su propio estilo. Sus declaraciones rara vez habían sido tan personales. La sinceridad con la que habló dejó en evidencia una nueva etapa en su vida. Los seguidores, acostumbrados a verlo reservado, celebraron su valentía por abrir su corazón. Incluso quienes no siguen de cerca su carrera, se detuvieron a comentar la noticia. Esa ruptura con la imagen tradicional del actor se convirtió en un valor añadido. El momento también dejó al descubierto la relevancia de Mahasin en el ámbito mediático. Su nombre, asociado constantemente a la belleza y al talento, volvió a situarse en el centro de las conversaciones. Volvió a situarse en el centro de las conversaciones. La confesión de Torun no hizo más que reforzar esa percepción pública. La actriz, de origen internacional, es considerada una de las figuras más influyentes de su generación. La admiración que despierta traspasa fronteras. Este episodio confirma una vez más el impacto que genera en la opinión pública. La expectación por una respuesta directa de Mahasin crece a cada instante. Algunos aseguran que su silencio es estratégico, mientras otros creen que busca procesar lo ocurrido antes de hablar. Lo cierto es que cualquier gesto suyo será interpretado como un mensaje. Los fanáticos están atentos a cada detalle, esperando una señal. El tiempo se ha convertido en un factor clave en este juego mediático. Cada minuto, sin declaraciones, aumenta el suspenso. El entorno artístico también reaccionó con rapidez. Colegas de Torun y Mahasin publicaron mensajes ambiguos, sin mencionar nombres, pero con frases que los seguidores interpretaron como indirectas. Entre ellos se destacaron mensajes sobre la importancia de hablar con sinceridad y sobre el poder de la belleza. Estos comentarios alimentaron aún más las especulaciones. La comunidad artística, acostumbrada a ser objeto de rumores, se vio nuevamente envuelta en la conversación. Todo se acertó y vuelta en la conversación. Nadie quedó indiferente. En este panorama, los seguidores expresan opiniones divididas. Algunos ven la confesión como un gesto romántico cargado de valentía. Otros la consideran una muestra excesiva de vulnerabilidad. En cualquier caso, el impacto es innegable. El debate se refleja en foros, programas radiales y espacios televisivos. La confesión, lejos de pasar desapercibida, ha dado lugar a una conversación global. Es un episodio que difícilmente será olvidado. Los medios internacionales también comenzaron a cubrir el tema. Revistas y portales de otros países publicaron artículos al respecto. El interés trasciende fronteras, lo que refuerza la magnitud del acontecimiento. En especial, la prensa de habla hispana le dedicó portadas digitales y análisis. El fenómeno alcanza así una escala global. La historia de Teng y Mahasin se convierte en un símbolo de atracción mediática universal. Teng Torun, consciente del alcance de sus palabras, no volvió a hacer más declaraciones después de ese momento. Su silencio posterior refuerza aún más la importancia de la confesión de
Cada gesto suyo es interpretado bajo una lupa mediática. ¿Cómo? Los analistas creen que este episodio lo acompañará durante años, pero no. Se trata de un punto de inflexión en su relación con los medios y con su público. El actor entra en una etapa distinta de su carrera. Los seguidores de Mahaseen, por su parte, la defienden con entusiasmo. Para ellos, la confesión de Torun no hace más que confirmar lo que siempre supieron, que su belleza tiene un impacto innegable. ¿Qué le valoró de las sesiones? A la vez, subrayan que su talento es igualmente importante, y que merece reconocimiento por su trabajo. Los fanáticos organizan campañas digitales en su apoyo. El movimiento en redes sociales es constante y masivo. La lealtad hacia ella se hace sentir con fuerza. El análisis psicológico también se hizo presente en programas especializados. Expertos debatieron sobre el significado de centrar una confesión en la belleza. Algunos consideraron que se trata de una expresión natural de admiración. Otros, en cambio, advirtieron sobre el riesgo de reducir a una persona solo a su apariencia. Este debate añadió una nueva capa de complejidad al asunto. El interés mediático creció aún más con esas interpretaciones. Las conversaciones no cesan. En paralelo, la confesión abrió un debate sobre la importancia de la belleza en las relaciones públicas y privadas. ¿Hasta qué punto influye en las decisiones personales? ¿Puede la admiración estética ser el motor de una conexión auténtica? Estas preguntas se plantearon en distintos medios. El caso de Zeng y Mahaseen sirve como ejemplo para analizar esas cuestiones. El tema trasciende lo anecdótico y se convierte en objeto de reflexión. El impacto de la frase también alcanzó al sector publicitario. Marcas asociadas con belleza y moda encontraron en esta confesión una oportunidad. Ya se especula con posibles campañas que podrían involucrar a la pareja. El fenómeno demuestra cómo un gesto personal puede transformarse en una herramienta de marketing. En este caso, la línea entre lo privado y lo público se diluye aún más. El mercado observa con atención. La industria televisiva tampoco quedó al margen. Las cadenas que transmiten sus producciones promocionaron escenas antiguas bajo el título de la confesión. Los programas especiales se multiplicaron. Incluso se anunciaron retransmisiones de episodios donde ambos actores comparten pantalla. El interés del público es aprovechado al máximo. El entretenimiento encuentra en este episodio una fuente inagotable de contenido. Las encuestas en línea muestran que la mayoría de los seguidores apoyan la confesión de Torun. Consideran que fue un gesto sincero y valiente. Otros, en menor medida, opinan que debió ser más reservado. En cualquier caso, el balance general es positivo. La declaración se convierte en una de las más comentadas de los últimos tiempos. Su eco no cesa. La figura de Mahaseen emerge fortalecida en este contexto. Su belleza, ya reconocida, es ahora motivo de conversación global. A la vez, su silencio estratégico refuerza su imagen de misterio y sofisticación. Cada aparición suya será observada con nuevos ojos. La expectativa se mantiene alta. El tiempo juega a su favor. El entorno mediático coincide en que este episodio marcará un hito en la carrera de ambos artistas. No solo por la confesión, sino por las repercusiones que ha tenido. El fenómeno demuestra la fuerza de la admiración pública. La pareja se instala en un lugar destacado en la cultura popular contemporánea. La historia continuará dando que hablar. La magnitud del episodio es incuestionable. Zeng Torun, con una sola frase, logró encender un movimiento mediático que pocos imaginaban. Sus palabras quedaron grabadas como un testimonio de sinceridad. La audiencia lo interpretó como un gesto cargado de romanticismo. El tiempo dirá cuál será la reacción definitiva de Mahaseen. Mientras tanto, el público sigue expectante. La confesión ya forma parte de la memoria colectiva. La narrativa mediática que se construye en torno a ellos parece no tener fin.
Cada detalle alimenta un relato que mezcla amor, admiración y misterio. Los fanáticos participan activamente en esa construcción. La pareja se convierte en un fenómeno que trasciende la pantalla. La confesión de Torun será recordada como un momento clave. El desenlace está aún por escribirse. La noticia, lejos de diluirse, continúa expandiéndose. Los medios no dejan de cubrirla, los seguidores no dejan de comentarla y los expertos no dejan de analizarla. Cada voz aporta una interpretación distinta. La multiplicidad de miradas enriquece el relato colectivo. El fenómeno es ya parte de la cultura mediática contemporánea. Y todo comenzó con una frase. El episodio también pone en evidencia el poder de las declaraciones en el mundo actual. Una frase puede detonar una cadena de repercusiones inimaginables. Lo ocurrido con Seng, Torun y Mahazin lo confirma con claridad. La confesión pasará a la historia mediática como un ejemplo de sinceridad inesperada. La audiencia seguirá atenta a lo que ocurra. La expectativa crece día a día. La confesión de Torun no solo reveló un sentimiento personal, también abrió un abanico de conversaciones en torno al amor, la belleza y la sinceridad. Su eco resonará durante mucho tiempo. La pareja, convertida en símbolo mediático, seguirá en el centro de la atención. El público espera ansioso nuevos capítulos de esta historia. El fenómeno apenas comienza. Con todo lo sucedido, el nombre de Seng Torun se inscribe nuevamente en los titulares de la prensa. Su declaración, cargada de emoción, lo posiciona como protagonista absoluto del momento. La belleza de Mahazin se erige como el motivo central de la confesión. Ambos nombres, unidos, generan una sinergia mediática imparable. La historia seguirá su curso. La tensión está más viva que nunca. El desenlace de esta confesión está aún por llegar. Los seguidores mantienen la mirada fija en cada movimiento de la pareja. Los medios, atentos, no pierden detalle. La confesión ya dejó huella en la opinión pública. La historia continuará evolucionando. Y todo nació de una simple pero poderosa verdad, expresada en voz alta. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.